Una manera del hombre mantener esta tensión permanente, ¿está bien?, sobre su propia existencia y la probidad de su propia existencia y la adecuación de la propia existencia a este concepto, a este criterio, a este mandato divino de alerta, ¿está bien?, de desconfianza permanente, de inquisición permanente con respecto a sí, con respecto a todos, como ya dije, es el trabajo. El trabajo, pero el trabajo llevado a cabo con una especie de rigor absoluto que impide que la naturaleza, las inclinaciones naturales, que uno se relaje, por decirlo así, que uno se disfrute de la vida. El trabajo constante es trabajo. También el trabajo constante quiere decir que no hay tiempo para estar tomando café ni para estar conversando con el amigo que recién llega a la fábrica o al taller o a la imprenta, donde sea que usted trabaje, ¿está bien?, o de leer el periódico, de comentar las noticias del día, dónde está Chávez hoy, cuándo llega a España, cómo va a ser la reunión con Juan Carlos. Nada de esto, está bien, es aceptable. Todo esto son hechos naturales que distraen y que, por decirlo así, abren brechas y debilitan el estado de defensa y el estado de alerta y el estado de preparación permanente, militar, en un sentido riguroso que tiene que tener el fiel luterano o el fiel calvinista o el fiel protestante en los términos de la pureza y las exigencias de la doctrina de la división radical de la realidad entre malos y buenos. Entonces, el trabajo se convierte, por consiguiente, en un medio para controlar la propia naturaleza, en un medio para someter a los demás que trabajan con usted y a los cuales usted va incorporando o incorpora al trabajo a una disciplina rigurosa de atención, de concentración, de lograr la meta, de organización, de previsión. El tiempo se convierte en algo absolutamente importante. El no perder el tiempo, el ganar cada minuto, como dicen los americanos, time is money. El tiempo es riqueza o el tiempo es dinero, riqueza en un sentido espiritual, en este caso originario. Entonces, la organización del trabajo es férrea, es constante y es permanente. La administración de lo que se produce, la reinversión de lo que se produce, porque un trabajo llevado a cabo con esta mística, con esta disciplina, con este estado de angustia, se puede decir, con esta especie de desasosiego absoluto, de no perder un minuto, de que todo sea perfecto, de que todo esté organizado y arreglado y asociado y gerenciado a la perfección. ¿Está bien? Esto obviamente es un trabajo efectivo, es un trabajo que produce riqueza. Esa riqueza producida de ninguna manera se gasta en acomodar la vida de modo que tengamos aire acondicionado, tengamos televisión a color o tengamos agua fría, está bien, en un servidor, o que haya facilidades para, digamos, las necesidades corporales y naturales y de relajamiento de esta disciplina y de esta tensión. Al contrario, ¿está bien? Eso sería ceder a la naturaleza, darle derechos a la naturaleza y asistir a la naturaleza, que es perversa. Y precisamente de lo que se trata es de un aparato o de una visión del mundo que tiene que constreñir y someter a la naturaleza. No solamente la naturaleza física, sino sobre todo la naturaleza humana. La condición de la virtud, la condición de la salvación, la condición de la probidad o de la efectiva orientación de la existencia en función de esta revelación o nueva concepción de las relaciones entre el hombre y Dios, es ese tipo de trabajo permanente y constante. Entonces, hay un gran sociólogo alemán de este siglo que se llamaba Max Weber, que escribió un libro que les recomiendo a todos los que les pueda interesar este tema, que se llama La ética protestante y el nacimiento del capitalismo. La tesis de Weber era de que la concentración de capital tan grande que surge de este tipo de mentalidad y de psicología, y uno de los orígenes del capitalismo que supone esta concentración de capital es justamente en los países donde la reforma tiene un influjo social y político y cultural importante y que genera una mentalidad de ahorro,
una mentalidad no de gastar y de consumir, sino de ahorrar y de reinvertir, de acaparar, de concentrar riqueza para volverla a incorporar. Por supuesto, en la medida en que yo voy reincorporando y reinvirtiendo esa riqueza que deriva de ese tipo de trabajo, yo necesito más personal, yo necesito más obreros, aparte de los instrumentos de trabajo, las máquinas, etc. Bueno, toda esa gente que yo incorporo a trabajar, de algún modo, yo les estoy beneficiando, no solamente en el sentido que les estoy dando un puesto de trabajo y les pago lo que sea, sino que lo estoy beneficiando en un sentido más profundo y absoluto, que es en última instancia el valor sagrado, el valor religioso del trabajo. Yo los estoy obligando, por decirlo así, o constriñendo a entrar en la disciplina que asegura de algún modo o que tiende a asimilar al hombre al bando de Dios contra el bando de la naturaleza. Por consiguiente, el empresario es visto como una especie de benefactor religioso, está bien, de hombre que está proveyendo mucho más allá del plano temporal, que puede ser el trabajo y el estipendio y de algún modo y la atención a las mínimas y obvias necesidades materiales que todos tenemos, es que está introduciendo al hombre en el camino de la virtud. Bueno, vamos a retomar este mismo tema y ya volvemos.